Escuchen bien cómo lo voy a decir. Esto es Top Macumba. Pregunta retórica de la semana. Toda la semana les voy a dejar una pregunta macumbera retórica. Si me quieren dejar comentarios, me dejan. Si quieren dejar preguntas parecidas para que yo las utilice para publicarlas y agradecerle al que lo haga. Por ejemplo, yo tengo una pregunta retórica para hacer para divertirnos. Bueno, les voy a dejar un acertijo a los macumberos. La Pombogira Sechi Poeiras. ¿Quién es? Escuchate bien como lo dije. La Pombogira Sechi Poeiras. ¿Quién es? Primer acertijo. Y el segundo, la Pombogira Sechi Poeiras. Y no vale decir Brulla do Río. No vale. No vale porque eso es, no sabemos. La Pombogira Sechi Poeiras. ¿Esclava en Oyune Pandá o esclava en un Xangó Godó? O un Xangó jovencito. Se los dejo de retórica. ¿A quién esclavaría, cabinderos, una Pombogira Sechi Poeiras? Y les voy a dejar la respuesta correcta para que no se quemen la cabeza, pero se hagan todas las demás preguntas, ¿sí? O mejor la digo en el próximo video, claro. Te voy a dejar con la calentura y después la contestamos, pero lo voy a grabar ahora. La respuesta correcta a la Pombogira Sechi Poeiras ¿es hija de Yune Pandá, porque es del naciente de Río, o es hija de Xangó? Y puede ser de los dos, ¿por qué? ¿Por qué? Y porque puede ser una hija de Oyún con cuerpo de Xangó, o puede ser un Xangó con cuerpo de Oyún. ¿Y qué le va a esclavar? Una Sechi Poeiras. Y si ese Pandá, le va por un tubo. Entonces la Brulla del Río es la que se reventó la cabeza en el naciente del río. La Bruja Vieja está en la salida, más llegando a la zona, ¿sí?, donde ya se intercala con Yemanjá. Ya las cosas ahí cambian. Estamos hablando de Paso de Calunga, ¿sí? Donde los ríos tocan mares es Paso de Calunga pequeña, que es la Calunga de la tierra. ¿Por qué? Porque hay una Oyún. ¿O no te ha pasado que hay muchos cementerios que están cerca de riachos? Sí, los muchachos de la zona sur de Gran Buenos Aires, sí, el de Mármol, Mármol, el cementerio de Mármol, toda esa zona del ferrocarril que va a Bosques, los cementerios que están ahí, sí, antes de Calzada, por ahí, bueno, en esa zona tienen riachos cerca. Ahora hay canales aliviadores, pero bajo tierra hay ríos entubados. Ese río que pasa por el cementerio y a veces se lleva los cajones en una inundación y se los lleva para el mar, esa Oyún que trabaja en la Calunga pequeña de Río, sí, viaja después, se va haciendo vieja hasta llegar al mar y encontrarse, ¿sí?, con la Oyún más vieja que habla con la más joven del mar, o la segunda más joven, porque ahí la rompiente distinta es, y no sé si Bomí o Bosí, ¿sí? Porque a Cutá, ¿sí?, y a Chaval están pegando aún en la costa. Puede ser de los dos, pero generalmente estos Eyús no son tan bien cultuados ni descubiertos. Por eso para los hijos de Oyún y los hijos de Yemanjá y los hijos de Ayelú, trabajar con las Sechi Poeiras trae prosperidad, alegría y efusividad y muchísima envidia. Así que si quieren generar envidia, trabajen con las Pombogiras. Y nunca podría ser Pombogira, porque cuando yo digo Pombogira estoy hablando en colectivo. Tiene que ser Pombogira. Así que la pregunta era con trampa. Esa era la respuesta correcta. La Pombogira Sechi Poeiras, no la Pombogira. Porque yo digo Pombogira, puede ser un Eyú Pombogira da Poeira. Entonces, ¿qué es? Es un Eyú Sechi Poeiras. Puede ser un Eyú Pombogira Sechi Poeiras. De la corriente de Bará, por supuesto.